Y precisamente tenemos ahora la posibilidad de conversar con Pablo Cosiner. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, han tenido una semana bastante interesante en la medida en la que han sostenido distintas reuniones con actores políticos nacionales y además hoy se encuentra en Salta junto a Diego Bossio. Sí, nosotros desde el bloque normalmente mantenemos un contacto bastante fluido con los gobernadores. Tenemos varios diputados nacionales que forman parte de los equipos de trabajo de gobernadores de provincias y bueno, en este caso hay una relación muy particular con el gobernador de la provincia de Salta, con el doctor Urtubey. Teníamos ya programado una reunión con Diego Bossio desde hace tiempo aquí en Salta con él, se dio en el transcurso del día de hoy. Esta mañana tuvimos una reunión donde participó además la diputada nacional Evita Issa, el vicegobernador, el ministro de Gobierno, que tuvo como objetivo analizar la agenda de trabajo que se viene en el futuro en nuestro país y que claramente puede involucrar a las provincias, como la reforma tributaria, la distribución de recursos, el debate que se va a comenzar a dar en el marco de la ley de compra nacional y que nosotros aspiramos a que involucre a las pymes y fundamentalmente las pymes de provincias, de áreas de frontera, por las dificultades que hay en la comercialización de algunos productos respecto a las fronteras. Obviamente hemos hablado de algunos aspectos del área productiva de la provincia, como ha ido aumentando el stock ganadero, el desarrollo del turismo, algunas cuestiones que pueden servir también como para proyectar a nivel nacional y obviamente el tema político, ¿no? La reafirmación de la posibilidad que Juan Manuel Urtubey pueda ir constituyéndose en una opción para la Argentina hacia el año 2019 y en eso desde nuestro bloque ya venimos acompañando esa idea desde el comienzo. Y me imagino, diputado Cosiner, que también juega allí la expectativa de que en esta reforma legislativa del segundo semestre ese bloque pueda incorporar nuevos miembros con los nuevos legisladores que lleguen a la Cámara de Diputados. Sí, ese tema lo hablamos particularmente. Nosotros creemos que en este momento de la política, del peronismo, van a tener mucha incidencia en la conformación de cada una de las listas, las referencias políticas de los gobernadores y en ese sentido creemos que nuestro bloque aspiramos hacia de los que más vayan a crecer en estas elecciones y tener un rol muy protagónico en todo el debate parlamentario del año que viene. Claramente hacia el año 2019 los liderazgos en cada uno de los territorios van a ser muy importantes para ir definiendo el futuro del peronismo, que nosotros coincidimos que tiene que tener dos premisas fundamentales: recuperar una agenda de trabajo que debe ser la agenda de los problemas reales de la Argentina, que son los que hablamos hoy, que es el tema del PAMI, que también luego hablamos con la Asociación de Jubilados y Pensionados, con Diego fuimos a la asociación a hablar los problemas de los jubilados, y por otro lado, el segundo aspecto es que es la democratización interna que hay que profundizar adentro del peronismo. O sea, el futuro no lo van a definir acuerdo de 2 o 3 dirigentes o un dirigente, sino que van a tener que definirse al ritmo de lo que va marcando la gente y la sociedad. Entonces, esas dos premisas van a ser fundamentales. Como vos decís, sí, nosotros tenemos expectativa a partir de los resultados que se den en las provincias, que nuestro bloque vaya creciendo en la cantidad de integrantes. Lo cual es muy interesante porque en este caso no va a haber un gran elector para cada provincia indicándoles cómo armar una lista de candidatos que luego sirva de soporte en el Congreso a la acción del Ejecutivo Nacional. Esto debe ser una gran liberación para el peronismo en todo el país. Sí, por más que en Salta, más allá de cuando le tocó ser gobierno al peronismo, no había una incidencia en el armado de las listas. En eso, la verdad que el gobernador de Salta siempre ha tenido un criterio de autonomía en la formación de las listas, y siempre ha sido respetado en ese sentido. Pero en otros lugares sí ha pasado lo que vos decís, ¿no es cierto? Mayor injerencia de líneas nacionales sobre la conformación de la lista. En este caso, al no haber un candidato único para todo el país, ni tampoco el peronismo estar en una posición de gobierno, tiene mucho más incidencia las conformaciones de las listas en cada una de las provincias, y eso creo que es lo que nos va a permitir a nosotros
tener un bloque justicialista con mayor cantidad de integrantes para el año que viene, en una Cámara de Diputados donde no va a haber grandes cambios en cuanto al número o a la composición, no va a haber ningún partido, sea el resultado que sea, que tenga la mayoría. Entonces va a haber que ir articulando acuerdos y diálogos, y ahí está bueno tener mayor nivel de incidencia, máxime en un bloque donde hay representaciones provinciales, porque nosotros no tenemos representaciones de la Ciudad de Buenos Aires, son todas representaciones de provincias. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniel Ábalos lo saluda. ¿Qué tal? Bueno, la visita de Diego Bocio se da días después de que se concretara una reunión en Entre Ríos entre varios gobernadores del PJ. Por ahí hay runruneos de que no está muy bien visto el gobernador dentro de ese ámbito, digamos, del PJ nacional. ¿Usted qué tiene para decir al respecto? Insisto, son runruneos, ¿no? Sí, no, la verdad que no es así. Primero, el gobernador no fue a esa reunión porque tenía justamente la agenda aquí, venía el ministro de Economía de la Nación. Pero era la segunda reunión que sí, pero tipo, ¿no? Ha participado de otras, él ha tenido reuniones con gobernadores, ha ido a visitarlos a cada uno a sus territorios, más allá de las reuniones plurales, ha estado en Córdoba, ha estado en Entre Ríos, estuvo en distintos lugares, en Tierra del Fuego, acompañando a la gobernadora. San Juan. En San Juan, o sea que la relación con los gobernadores es perfecta. Sí es verdad que algunos sectores de la política como que le termina siendo funcional el armado de confrontaciones o de veredas, ¿no? O estás en un lado o estás en el otro, y la Argentina tiene que ir acostumbrándose que la Argentina no son dos veredas contrapuestas, ¿no? La Argentina es toda una manera de pensar donde hay que aceptar la diversidad y la convivencia. Entonces, no surge lo que vos decís, a cualquier evento se le da una interpretación de confrontación, y la verdad que no es así. El gobernador tiene permanente relación con todos los gobernadores, hay mucho respeto por el crecimiento que va teniendo en el posicionamiento el gobernador, que no se lo regaló nadie, lo va logrando él con su propio desarrollo y también con la experiencia, así que seguramente no va a faltar oportunidad donde haya otras reuniones donde él va a poder asistir, pero el diálogo es permanente. Nosotros estamos colaborando con él también en el diálogo con muchos dirigentes que a veces no tienen la posibilidad de reunirse con él, y vamos articulando reuniones porque, a ver, para una definición política trascendente, nosotros no estamos buscando una referencia nacional en donde encolumnarnos, estamos en un momento de conformación de una manera de pensar que está referenciada en todo el país por Juan Manuel Urtubey, y por ahí es la diferencia. Hay otros sectores que están buscando una conducción afuera de su propio espacio. Nosotros creemos que se va conformando en la Argentina una línea de pensamiento que lo toma él como referencia y que se busca construir como una alternativa hacia el año 2019. Pablo, los gobernadores siempre fueron una fortaleza institucional que les tocó en algunos momentos históricos una actuación bastante significativa. Si bien no constituyen una institución, sin duda es que el hecho que funcionen y tengan ámbitos de encuentro, de debate, de acuerdos también imaginamos, es muy significativo. Pero en estos últimos tiempos está apareciendo otra vez lo que se llama periodísticamente la Liga de Gobernadores, que había quedado, esa imagen de los gobernadores formando como un frente, bastante diluido en la época del kirchnerismo. Esto es retomar ese papel importante que tienen estos espacios, porque lo podríamos llamar así, espacios de encuentro, y que le decimos la Liga de Gobernadores. ¿Hay algún motivo por el cual esto vuelve a tomar impulso? Y sí, vos fíjate que, a ver si uno analiza la historia como vos lo planteás, siempre esta dinámica se da cuando el peronismo es oposición, porque el peronismo siempre funciona cuando es gobierno a partir de una conducción, y cuando es oposición busca un proceso hasta que esa conducción vuelve a surgir, y ahí los procesos son mucho más horizontales. Hoy el peronismo no tiene una referencia única de conducción, eso va a haber que sintetizarlo con el tiempo. Entonces los gobernadores pasan a tener una referencia porque son aquellos que están refrendados por el voto de la gente en cada uno de los lugares, como en la provincia de Buenos Aires lo son los intendentes porque no hay gobernador. Entonces ahí entra a jugar
esa referencia territorial, y se fortalece claramente la figura de los gobernadores como una especie de transición hacia hasta que se dé en el peronismo la síntesis. También juega a favor de que la conducción formal del Partido Justicialista quizá no está cumpliendo un rol político trascendente, es más una conducción formal que evitó que el partido sea intervenido, pero hoy no hay claramente desde el Partido Justicialista Nacional o desde su conducción un proceso de síntesis que contenga a todos. ¿Eso significa que las ideas, las declaraciones, las posturas de José Luis Gioja críticas hacia el gobierno nacional no tienen el acompañamiento en ustedes, en los dirigentes? A ver, las posturas, primero y principal, que las posturas no se toman a partir de un proceso de debate interno. Vuelvo a decir, hoy creo que a nivel de la estructura formal del Partido Justicialista no hay un gran foro de debate para sintetizar ideas. Pero tampoco teníamos mucha expectativa que así lo sea. Creo que la figura de José Luis Gioja alcanzó para cubrir una cuestión casi te diría política administrativa, pero el poder real de la representación hoy la están teniendo los gobernadores, que son aquellos que están refrendados en cada uno de sus lugares, y creo que así va a seguir siendo hasta el año 2019, donde se dé una elección paso, donde surgirá el candidato a presidente de la Nación y será claramente quien conducirá el proceso del peronismo hacia futuro. Pablo, ¿por qué el peronismo le tiene tanto miedo a una interna para definir su conducción partidaria? Porque son las cosas que hay que superar. Creo que eso es yo digo que al peronismo le hace falta más democracia interna, es verdad lo que vos decís. De hecho, cuando la hizo no le fue muy mal, que fue en su momento en esa Menem Cafiero. Menem Cafiero, que fortaleció, más allá de después lo que puede haber pasado con las gestiones, ¿no? Tampoco le ha ido mal a los partidos que no son el peronismo y que han recurrido a ellos. Lo ha hecho Cambiemos, lo ha hecho Sergio Massa en su momento. Entonces creo que el peronismo debe aprovechar más esa herramienta de las PASO, que fue una muy buena idea de Néstor Kirchner, creo, para abrir la participación adentro de los espacios políticos. Y no hay manera de resolver lo que no sea esa, porque hoy no hay un líder único en el peronismo que sintetice el pensamiento de todos. Entonces ese liderazgo se debe construir, pero no se va a construir porque alguien con el dedo diga este es el conductor, sino porque la sociedad lo va a ir llevando. Creo que como nunca el futuro líder del peronismo va a ser fruto no de un acuerdo consenso de dirigentes, sino de un empujón que le va a ir dando la sociedad y una construcción. Y ahí es donde particularmente creemos nosotros que la figura de Juan Manuel Urtubey tiene muchas posibilidades, porque es un dirigente que va construyendo no al tamaño solamente de un partido, sino en función de distintas maneras de pensar de la sociedad, y esta idea de ir finalizando con algo que claramente no le hace bien al país, que son las dos veredas. Claramente hay algunos que les es funcional esto de seguir hablando de dos veredas, ¿no? Si estás en esta vereda o en la otra, y la Argentina es mucho más que macrismo o kirchnerismo. Creo que la gran mayoría es una manera de pensar de manera diversa. Hay que salir de esa falsa dicotomía, y el dirigente que lo pueda hacer creo que claramente tiene la gran ventaja de poder ser interpretado por la sociedad, y ahí creo que Juan Manuel es uno de ellos, ¿no? Diputado, usted hizo referencia, una referencia rápida al proceso Menem Cafiero. Aquella vez, Cafiero, el nombre de la renovación, digamos, dejó de lado en el partido a lo que podríamos denominar los impresentables, los piantabotos, como eran los sindicalistas. Finalmente Menem, montándose en ese sector, termina ganando la interna. ¿Usted cree que puede haber... Hoy en día hay un escenario más o menos parecido, es decir, lo que hablan de renovación, Diego Bossio, Urtubey y los gobernadores que estuvieron en Entre Ríos, hacen mucho hincapié en lo institucional, en lo horizontal, y los sectores que están más identificados con la provincia de Buenos Aires mucho en el tema económico. ¿Cree que ese finalmente va a terminar siendo, las veredas al interior del peronismo, y que hay alguna posibilidad de que se reedite lo de la interna Menem Cafiero? No sé si tal cual como se dio en esa interna, porque Menem termina siendo un fenómeno social que sobrepasa las estructuras partidarias. No te olvides que Cafiero contaba con todo el apoyo de gobernadores y demás, y Menem terminó saliendo como un emergente social. Sí, pero con todo el sindicalismo, sindicalismo gordo de ese entonces, que era importante. Sí, pero digamos, si uno tiene en cuenta el poder estructural, no lo tenía. Yo creo que
quizá no sea la misma situación, pero sí creo que es casi una reconstrucción, te diría, desde la representación media fundacional del peronismo, porque como nunca tampoco hay liderazgos de la envergadura de lo que en ese momento era Cafiero y Menem, que ya venían con una trayectoria. Hoy es mucho más horizontal, son emergentes, que claramente algunos arrancan más posicionados que otros. Creo que Juan Manuel Urtubey, a partir de la experiencia ya de 10 años de gestión y una instalación en la política nacional, tiene un arranque en ese sentido, de un nivel de conocimiento y desarrollo muy importante, pero creo que este proceso recién va a desembocar un poco más adelante, también por la dinámica de los problemas del país. Es muy difícil hoy involucrar a la sociedad en este tipo de discusiones cuando se levanta y todos los días los precios están más caros, la inflación no se termina de controlar, los negocios cierran, la gente busca comprar en otros lugares y no en la Argentina, y en cada artículo que no se compra en la Argentina es un negocio que cierra, una fábrica que se debilita. Entonces, donde la Argentina no termina de encontrar su ubicación frente a un mundo que está cambiando y abre su economía, y hay otros lugares que la están cerrando y hay que abrir como uno la abre y la controla a la vez. Entonces, toda esta cuestión de la política y las situaciones de poder son muy difíciles de desarrollar en este momento. Uno programa qué es lo que puede llegar a pasar a futuro, pero sabiendo que hoy bajo ningún punto de vista es la prioridad, porque es muy difícil pararse hoy frente a la gente a hablar de esto, si no es porque, en el caso de cumplir obviamente con un reportaje como uno tiene que hacer, lo tiene que contestar. Pero lo cierto es que hoy la gente está mucho más preocupada por ver cómo se resuelven los problemas. Mientras hablamos nosotros aquí, muchos abuelos están hoy preocupados porque no tienen el PAMI funcionando como tendría que funcionar. Entonces, los problemas estructurales de la Argentina hacen que, creo, también este debate se vaya a postergar un poco hasta después de las elecciones. Estas elecciones van a ser importantes, sí, porque refrendan liderazgos, pero el debate final sobre el liderazgo del peronismo se va a dar un poco más adelante del 2017, y obviamente hay que esas expectativas y ansiedades que naturalmente la dirigencia política tiene, va a haber que guardarla un poco. Sí, porque en realidad hay un montón de situaciones que con políticas adecuadas se pueden resolver, pero también hay situaciones que en el trasfondo tiene a veces este disturbio que se puede notar en la vida interna de los partidos. Diputado, cuando Florencio Randazzo fue a visitar al bloque del PJ, fue un compañero que pasó a saludar a otros compañeros, fue a hacer algún tipo de proposición o a reconocerlos como los representantes del peronismo que a él le gusta. Y la foto, los dos solos, sí. ¿Fue nada más que foto o además se trataron algunas cuestiones puntuales? Mira, primero fue una invitación que él nos hizo a sus oficinas. Él viene manteniendo una relación, si ustedes van un poquito hacia atrás, verán que él tuvo una reunión primero con un bloque de senadores nacionales del peronismo, tuvo Rodolfo Urtubey, Pichetto, Abal Medina. Eso fue en la sede del bloque de senadores hace 30 días. De allí ya estaba programada la reunión con nosotros. El presidente de nuestro bloque es Oscar Romero, que es el secretario gremial de ESMATA y que trabaja dentro de lo que es el Movimiento de Acción Sindical Argentina, de la provincia de Buenos Aires, que está trabajando políticamente con Florencio Randazzo. Y él nos invitó para dialogar, así como lo hizo con los senadores y lo está haciendo con intendentes, sobre la realidad política del peronismo. Nos ratificó la voluntad de ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Muchos de nosotros ya lo conocen, yo lo conozco desde la gestión, porque fui 3 años ministro de gobierno, de seguridad de Juan Manuel Urtubey, y él era mi ministro par, con lo cual hemos trabajado mucho juntos. La foto posterior conmigo tiene que ver con una circunstancia que estuvimos hablando, después nos quedamos hablando de un proyecto de ley que yo presenté hace 15, 20 días, y que tiene que ver con una aspiración que él había planteado cuando era ministro de Transporte, que es la ley de tolerancia cero en rutas nacionales, de consumo de alcohol, que por determinadas circunstancias de presiones, vaya a saber de dónde, nunca pudo el Congreso Nacional tratarlo, y nosotros la estamos recuperando. Hablamos de eso, y bueno, se dio la foto, y la verdad que no tiene ningún tipo de trascendencia, que si se quiere, desde lo político más allá
que sí, lo conocemos, tenemos una amistad importante, porque la verdad que cuando él era ministro nosotros instalamos en Salta el primer centro de documentación rápida del interior, los centros de documentación de la licencia de conducir, la Agencia Regional de Seguridad Vial que está en Las Pavas, firmamos convenio para adquisición de móviles de seguridad vial. Entonces y el tren también de Güemes-Salta se inauguró, que estaba demorado mientras estaba en el Ministerio de Debido, cuando él se hace cargo de transporte lo destrabó rápidamente. Entonces hay una muy buena relación personal, y creo que es una figura importante para el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Hablamos de lo que significa políticamente la figura de Juan Manuel Urtubey, obviamente que él sabe que en mi caso claramente estamos trabajando para esa proyección, ellos tienen muy buena relación personal, y tiene que ver con ese diálogo, y además, como te decía, para la construcción de un espacio político como es el de Juan Manuel Urtubey en todo el país, hay roles que debemos cumplir. Si nosotros queremos ayudar, el rol de diálogo con los articuladores de la política nacional, sea con Randazzo, con Diego Bocio, con el intendente de la provincia de Buenos Aires, nosotros que somos diputados nacionales podemos colaborar con eso, y en eso es lo que uno está tratando de hacer. Diputado, a propósito de esa proyección que habla del gobernador salteño, le quiero hacer una consulta. Teniendo en cuenta el acercamiento de Urtubey al presidente Macri, la pregunta puntual es, ¿quién cree que se beneficia más con ese gesto, Macri o Urtubey? Mira, si el acercamiento implica la concreción de políticas en beneficio de la gente, los salteños. Ese es el problema que tenemos que superar en la Argentina. El gobernador Urtubey es lo que por ahí no termina de entender mucha dirigencia política también. El gobernador Urtubey cumple un rol institucional, no puede tener la irresponsabilidad de, por pensar en algunas cosas igual o en otras cosas diferentes con Macri, entrar en una posición de confrontación de características electorales. Cuando lleguen los tiempos electorales, llegarán los tiempos de plantear las diferencias, porque así son. Uno no puede pensar desde el día 1 en el día en que va a ser candidato. Sí. Ese es el tiempo de trabajar. Yo creo que lo que menos le pasa en la cabeza a Urtubey es si le sirve o no le sirve dialogar con el presidente desde el punto de vista de su imagen. Sí, pero a Urtubey no le dicen, a Urtubey en todo caso sí le dicen que se hizo macrista, se lo dice la gente del partido de Victoria, y a Macri nadie le dice que se hizo urtubeísta. Está bien, pero yo creo que es también parte de los motes en donde la misma dirigencia política o este juego de las dos veredas ayuda. Después hay matices y hay roles. Quizá nosotros, en mi caso como legislador nacional, puedo ser más incisivo, más desde la política más expreso, quizá con mayor vehemencia, algún tipo de diferencia que uno tiene con el gobierno nacional, porque también es nuestro rol, es el rol de control, es el rol legislativo, es el rol también de discutir el día a día desde la política nacional, y el gobernador tiene la responsabilidad de resolver dentro del día a día. Y ahí están los roles que cada uno juega y están perfectamente definidos. A mí no me preocupa el diálogo que pueda tener Urtubey con el presidente Macri, porque sé profundamente qué es lo que presenta, qué es lo que piensa el gobernador Urtubey, y porque creo que es responsable, es lo mismo que pedirle a un intendente que no dialogue con su gobernador. Después estarán los matices, y está bueno que cada uno tenga matices en ver las cosas de una u otra manera, siempre defendiendo un mismo proyecto, pero justamente también esta idea de catalogarlo a Urtubey si es macrista o no es macrista, tiene que ver con esa idea falsa, en donde también a veces al mismo gobierno nacional le sirve, ¿no? Si estás con este o estás con el otro, porque en la medida que se siga hablando de estas dos veredas no se habla de los problemas reales de la Argentina. Claro, porque Pablo, creo que no es importante, y yo diría que no se nota tanto o no es significativo si Juan Manuel Urtubey se lleva bien con el ingeniero Mauricio Macri, presidente de la Nación. Acá la cuestión está en que efectivamente el gobernador Juan Manuel Urtubey ha expresado su adhesión y un pensamiento similar respecto de determinadas políticas, que creo que eso es mucho más importante que si son amigos o no. Si... Por supuesto, bueno, eso sí se puede discutir a fondo. Él claramente dijo que hay algunos objetivos que él comparte, que el gobierno se plantea y que ha iniciado un proceso de regularización que en la Argentina había que hacerlo,
como por ejemplo el tema del arreglo con los holdout, que es un tema que nosotros acompañamos, más allá de tener muchas reservas, y en eso estamos controlando con los niveles de endeudamiento de la Argentina. Pero hoy hasta la provincia de Santa Cruz, fíjate que está pidiendo que le autoricen a acceder a un crédito internacional, entonces no estábamos equivocados cuando había que resolver esta cuestión, o que la Argentina necesitaba iniciar un proceso de recuperación de capitales, porque hasta Scioli, cuando era candidato, había planteado que era necesario avanzar hacia un blanqueo de capitales. Ahora, también Urtubey dijo que más allá de coincidir en algunas cuestiones que ha planteado el gobierno como objetivos a mediano y largo plazo, el gobierno está fallando en la coyuntura porque no ha reactivado la política industrial y sigue aferrado a políticas monetarias. Y el gobernador Urtubey también ha planteado como un grave error el no darle seguridad a los inversores a través de los tarifazos, y que este criterio de los tarifazos tampoco ha satisfecho las expectativas de la gente, porque ha vulnerado la capacidad de pago, o sea que ha sido muy irresponsable ir a una readecuación de tarifas de la manera que se hizo, porque la gente no lo puede pagar. Entonces yo no creo que ni que el gobernador tenga un alineamiento automático con Macri, ni que sea un opositor acérrimo. Creo que tiene una postura racional desde su posición de gobernador. Por ahí uno, desde la posición de legislador, es mucho más crítico todavía, pero tiene que ver con los roles que cada uno cumple, y a veces de visión de matices distintos, como ha pasado con la ley antidespido, que digamos el gobernador planteaba que podía ser un riesgo para las inversiones. Nosotros creíamos que era importante, la ley se vetó y tampoco llegaron las inversiones. Entonces, pero eso tiene que ver con la manera de pensar y es perfectamente respetable. Diputado, ya abusando de su paciencia, le hago una pregunta a usted como diputado para salir de la discusión entre Macri y gobernador. Bueno, el gobierno nacional básicamente dice que estamos pagando la fiesta del consumo. ¿Quién va a pagar y cuándo vamos a empezar a pagar la fiesta del endeudamiento, según su visión ahí desde el Congreso de la Nación? Mira, la deuda no es un problema en sí mismo si no se la ve en relación al PBI y al crecimiento de la economía. Es como cualquier economía familiar. Si vos aumentás los ingresos y creces en tu familia, no es problema que tomes un crédito para cambiar el auto o para construir una vivienda, una habitación más. Ahora, si vos no creces y tomás más deuda, sí, el problema se te va a plantear. Entonces, la relación deuda-PBI con la que arranca Macri es muy baja, llega alrededor del 21-22%, con lo cual tiene un camino a recorrer. Si los niveles de deuda se sostienen en la medida que van y la Argentina no crece, sí puede llegar a ser un problema. Ese es el punto 1. Y el punto 2 es hacia dónde se direcciona la toma del crédito. Una cosa es direccionarla a las inversiones y otra cosa es direccionarla a los gastos corrientes. Uno de los temas que vamos a discutir con Marcos Peña el día 31 de mayo es el que vos planteás. No abusar de la situación de que la Argentina haya arrancado con un bajo nivel de deuda en relación al PBI. O sea, el monto de la deuda en sí mismo no te indica nada si no la relacionás con tu PBI, ¿sí? Entonces, si vos creces, si la Argentina creciera al 3,5% del PBI como está planteado en el presupuesto, no sería problema que tome más deuda. Ahora, si la Argentina no crece al 3,5% del PBI, como todo indica que va a pasar, porque el mismo Fondo Monetario dice que el crecimiento puede estar entre el 1,5 y 2, hay que tener más cuidado sobre la cantidad de deuda que se tome. Eso es lo que hay que discutir en la Argentina. Si la Argentina no crece y empieza a decrecer, sí puede ser un grave problema que explote en el mediano o largo plazo en la Argentina y que lo pagarán los gobiernos que vienen. Pablo, de mi parte una última consulta. Sí. La lista de candidatos a diputados nacionales del oficialismo en Salta, ¿se resuelve en primarias o por consenso? Puede recurrirse al intento del consenso y si no hay a primarias. Me parece que una situación no excluye a la otra. Siempre la PASO está presente como la alternativa. Pero con los nombres que están en juego. Hasta ahora es por PASO. Uno ve que hasta ahora son varios los candidatos que se han planteado y no sé si podrá plantearse una síntesis entre ellos. También es verdad que en esta, no sé si ustedes tienen la misma sensación que yo, pero en estas elecciones se da una particularidad. Entre los periodistas y los que no somos candidatos hablamos más de los eventuales candidatos que ellos mismos. O sea, es muy difícil encontrar, salvo una o dos excepciones, alguien que se pare y diga yo quiero ser candidato a diputado nacional por esto, le propongo a esto a los salteños. Como todos
un conjunto de especulaciones. Me parece que hace falta un poquito más de voluntad política en salir a decir, quiero ser candidato por esto, ¿no? Quiero estar en este proyecto. También esta cuestión tan riesgosa de hablar de nombres y apellidos desde la individualidad, sin saber a dónde están encolumnados, hacia dónde van, cuál es el objetivo. Pero hasta ahora, bueno, son nombres que van surgiendo y que uno, por lo que va escuchando y algo puede hablar con ellos, tendría ganas. En el caso de nuestro frente surge el nombre de Mariano Vejero, Sonia Escudero, que estaría volviendo al peronismo, Andrés Soto, Mendaña, Matías Posadas ahora aparentemente tiene esa intencionalidad. Creo que estamos en la etapa de los posicionamientos individuales, después vendrá el tema del diálogo, a ver si puede haber algún acuerdo o surge alguien más, y si no hay acuerdo, las PASO no le vienen mal tampoco al frente para poder sintetizar un candidato. Y la última consulta no es mía, diputado, sino de un oyente, sí, que bueno, justamente le estaba preguntando sobre Sonia Escudero, y en particular dirigida a usted, si luego de esta instancia electoral va a aspirar a candidatearse para un cargo ejecutivo. Sí, lo he dicho y lo sostengo cada vez que me lo preguntan. No lo busco instalar porque me parece que fuera de término, es muy anticipado, pero sí mi idea es en el año 2019 poder ofrecerle a los salteños una alternativa para la gobernación de la provincia de Salta. Me parece que Salta empieza a discutir en el año 2019 una etapa distinta, luego de 24 años en donde dos figuras importantes llegaron a la gobernación de la provincia, y quizás se abre la posibilidad a discutir la política de manera más horizontal, en donde podamos avanzar a un proceso de mayor democratización del poder en Salta, donde la gente por ahí se sienta más partícipe de las decisiones. Y creo que es un buen desafío, como lo pienso yo, seguramente habrá otros compañeros que también lo piensan de la misma manera, pero creo que se va a abrir una instancia muy interesante para discutir la Salta que viene, y sí, mi idea es poder participar como candidato a gobernador. Lo voy a intentar, después, como dice siempre Juan Manuel Urtubey, depende de la gente, no de uno. Gracias por su tiempo, diputado Cosiner. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. El diálogo con Pablo Cosiner, es diputado nacional del PJ de Salta.